¿Me escuchan bien, chicos? Entonces vamos a entrar ya en la parte de... Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, ven todos, chicos. Bueno, fármacos antiinflamatorios, glucocorticoides vía oral. Esperemos no llegar ahí. El uso a largo plazo de glucocorticoides orales tiene numerosos efectos secundarios, sin que haya evidencia de la obtención de beneficio para el EPOC. O sea que no usar, tratar de evitarlo, usar glucocorticoides vía oral, ¿sí? Pero sí desempeñan un papel en el manejo agudo de las exacerbaciones. O sea, que el paciente si está exacerbado, entonces en algunos casos sí amerita, entonces le vamos a usar por un tiempo prudencial solamente, a eso se refiere. ¿Estamos? Recuento sanguíneo de eosinófilos. Acá atiendan bien a estos chicos, ¿sí? Varios estudios recientes han demostrado que los recuentos de eosinófilos en la sangre predicen la magnitud del efecto al corticoide inhalatorio. ¿Estamos? Agregado además del tratamiento broncodilatador de mantenimiento regular en la prevención de futuras exacerbaciones. Estamos, o sea que el recuento de eosinófilos es importante, ¿sí? Regímenes que contienen corticoides inhalatorias tiene poco o ningún efecto cuando el recuento de eosinófilos es menor a 100, o sea, menor a 100, no le agregamos corticoide inhalatorio al tratamiento. Sin embargo, si el recuento es mayor a 300, entonces sí hay evidencia de mejoría del paciente. Entonces ahí sí le podemos agregar corticoide inhalatorio. ¿Estamos? Y los inhibidores de la fosfodiesterasa, en este caso el roflumilast, en los pacientes con bronquitis crónicas, una EPOC de grave a muy grave y antecedente de exacerbaciones. Solamente en esos casos le vamos a hacer, ¿sí? Roflumilast reduce las exacerbaciones moderadas a graves tratadas con corticoides sistémicos en los pacientes con bronquitis crónica, EPOC de grave a muy grave y antecedentes de exacerbaciones. Solamente en estos casos vamos a utilizarlo, ¿sí? Estamos, los inhibidores de la fosfodiesterasa mejora la función pulmonar, reduce las exacerbaciones en los pacientes que están siendo tratados con asociaciones físicas de lava más corticoide. Estamos, por algo ya le estamos dando lava más corticoide porque ese paciente probablemente su recuento de eosinófilos sea mayor a 300 o el paciente tiene muchas exacerbaciones. Entonces, a esos casos, cuando hay exacerbaciones, entonces le podríamos agregar roflumilast. Estamos. Antibióticos, el tratamiento a largo plazo con acitromicina o eritromicina reduce las exacerbaciones a lo largo de un año. Nivel de evidencia a esto de chicos. Estamos solamente que tiene sus efectos adversos. Lastimosamente, el tratamiento con acitromicina se asocia a un aumento de la incidencia de resistencia bacteriana, lastimosamente, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, y también tiene un deterioro de la audición. Entonces tenemos que ver el riesgo. Podríamos usarla por 15, 20 días y luego dejarlo. Estamos de acuerdo al caso que tengamos, ¿verdad? Pero son muy buenos porque eh, nos reduce las exacerbaciones. ¿Estamos? Mucolíticos antioxidantes en los pacientes con EPOC que no reciben tratamiento con corticoides inhalados, un tratamiento regular con mucolíticos como la N-acetilcisteína o la carboxicisteína puede reducir las exacerbaciones y mejorar de manera modesta el estado de salud. O sea, no usarlo si es que es muy molestoso el catarro, bueno, le vamos a dar, ¿verdad? Pero en líneas generales, no. Otro fármaco antiinflamatorio es la simvastatina, pero no se ha demostrado que tenga un aumento en el riesgo de las exacerbaciones.
y los antileucotrienos no son eficientes en el EPOC. Antileucotrienos no son eficientes en el EPOC. Factores a tener en cuenta para iniciar tratamiento con corticoide inhalatorio. Estamos. Factores a tener en cuenta para iniciar corticoides inhalatorio. Factores a considerar al iniciar tratamiento con corticoide inhalatorio en combinación con un broncodilatador de acción prolongada. O sea, está a favor de que usemos cuando la historia, hay historia de hospitalizaciones por exacerbaciones de EPOC, ¿sí? Mayor o igual a 2 exacerbaciones moderadas de EPOC por año. O sea, que el paciente que tuvo exacerbaciones, pero por algún motivo no se internó, consultó, qué sé yo, ambulatoriamente o en la casa, pero por lo menos tuvo 2 exacerbaciones o historia por lo menos de una hospitalización, o los eosinófilos sean mayor a 300. ¿Estamos? O el paciente tenga aparte de eso una historia de asma. Solamente en este caso hay un apoyo bastante fuerte para que podamos usar en el EPOC corticoides inhalatorios. Entonces depende de las exacerbaciones y del recuento de eosinófilos. ¿Estamos? O si el paciente tiene, es asmático, ¿verdad? Considere su uso. Si las exacerbaciones no son tanto, si hay una exacerbación solamente moderada en el año y el paciente no tiene antecedentes de hospitalizaciones y los eosinófilos están entre 100 y 300, bueno, en ese caso podríamos ver, ¿verdad?, el riesgo-beneficio para el paciente para usar corticoide inhalatorio. Estamos. Y no usar cuando, primeramente cuando el paciente tiene neumonía, no hay que usarlo. Y cuando el paciente tiene un eosinófilo menor a 100, entonces no hay que usarlo. Si el paciente tiene antecedentes de neumonía o eventos repetidos de neumonía, entonces no tenemos que usar corticoides inhalatorios. ¿Estamos? Otros tratamientos farmacológicos, tratamiento de potenciación en caso de pacientes genéticamente no tenga la alfa-1 antitrixina, entonces le podemos sí tratar. Antitusígenos, no hay una evidencia concluyente respecto al papel favorable de los antitusígenos en el EPOC. Vasodilatadores, los vasodilatadores no mejoran los resultados clínicos, pueden empeorar inclusive la oxigenación. Oxigenoterapia y apoyo respiratorio. Se ha demostrado que la administración de oxígeno a largo plazo, mayor de 15 horas, en paciente con insuficiencia respiratoria crónica, aumenta la supervivencia en los pacientes con una hipoxemia grave en reposo. Estamos. En estos pacientes se beneficia, pero tiene que ser oxígeno en permanencia mayor a 15, o sea, casi todo el tiempo tienen que usar oxígeno. Menor a 15 horas no sirve, tiene que ser mayor a 15 días. El apoyo respiratorio, la ventilación a presión positiva, mejora la supervivencia sin hospitalizaciones en algunos pacientes seleccionados tras una hospitalización reciente, sobre todo en los que tienen una hipercapnia diurna pronunciada, o sea que un aumento de la PCO2 mayor a 52. Estamos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento con EPOC estable? Aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, ¿estamos? Y eso nos va a reducir los síntomas, ¿estamos? Prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones, reducir la mortalidad, ¿estamos? Entonces vamos a estar reduciendo el riesgo, ¿estamos? ¿Cómo vamos a iniciar al paciente? Habíamos dicho anteriormente en el ejemplo del paciente con EPOC, ¿se recuerdan? Primero teníamos que hacerle una espirometría y luego ver en qué categoría entró ese paciente y de acuerdo si entró en el A, en el B, en el C o en el D. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a guiar el tratamiento. ¿Estamos? Y teníamos A, B, C y D. ¿Estamos? ¿Se recuerdan, verdad, de eso? A, B,
C y D. El ejemplo que teníamos anteriormente, ¿verdad? En la hilera del A y del B, el paciente tenía solamente 0 a 1 exacerbaciones moderadas, o sea que nunca tuvo hospitalizaciones, sin ingreso hospitalario. Estamos. En el C y D, el paciente ya tiene igual o mayor a 2 exacerbaciones moderadas y por lo menos ya tuvo un ingreso hospitalario. Estamos. Y según la escala de la disnea y de la calidad de vida, menor a 10 el CAT y la MRC entre 0 y 1. ¿Se recuerdan la disnea que nosotros le hacíamos una encuesta y de acuerdo a eso le clasificábamos al paciente? Y caía también en el A y en el C. Y aquellos pacientes que en la escala de la disnea tenía un puntaje mayor o igual a 2 y CAT mayor a 10, entonces va a entrar en la escala en el cuadrito B o D. Estamos. En el caso de que nuestro paciente justo cae en el A, entonces lo que le vamos a hacer solamente broncodilatadores de acción prolongada. Estamos, broncodilatadores de acción prolongada. Estamos, si el paciente cae en el grupo B, vamos a hacerle un broncodilatador de acción prolongada. Puede ser LAMA o LAVA. Estamos, puede ser un LAMA o LAVA. Si el paciente cae en el C, directamente la LAMA es mayor a cualquier otro. Directamente si el paciente entra en el grupo C es LAMA. En el B, bueno, podemos optar. Lo ideal sería LAMA, ¿verdad? Pero ahí podemos optar entre LAMA o LAVA. Si cae en el C, le hacemos directamente LAMA, antimuscarínico de acción prolongada. Y en el D, si cae en el D, le hacemos LAMA o le podemos hacer un LAMA más un LAVA. Estamos, LAVA más LAMA. Estamos. O le podemos hacer corticoide más LAVA. Estamos. ¿En qué caso le vamos a hacer un LAMA más LAVA? ¿Sí? Entonces, cuando nuestro CAT, nuestra puntuación de CAT, el paciente está muy sintomático, y nuestra puntuación no da mayor a 20, entonces ahí podemos hacer directamente LAMA más LAVA. Si no es así, le hacemos directamente LAMA nomás. ¿Estamos? Si el paciente, nosotros le hacemos un recuento de eosinófilo y nuestro recuento de eosinófilo viene mayor a 300, entonces tenemos que usar ahí un corticoide inhalatorio más LAVA, pero solamente después de hacerle el recuento de eosinófilo. Si es menor a 100 o es menor a eso, no utilizamos. O sea, hay que ver. Si entre 100 y 300, se recuerdan que podríamos usar y tenemos que ver ahí. En este caso solamente está indicado si es mayor a 300 de recuento de eosinófilo. ¿Estamos? Mucho ojo con eso. Bueno, ese era cuando nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Este es cuando nosotros le catalogamos al paciente por primera vez y le iniciamos el tratamiento al paciente. Una vez que iniciamos el tratamiento, le vamos a hacer un seguimiento. Tratamiento de seguimiento. ¿Estamos? Si la respuesta al tratamiento es apropiado, entonces le vamos a mantener nomás luego como estaba. ¿Estamos? Le vamos a mantener la misma medicación. Sin embargo, si la respuesta no es lo que nosotros esperamos, ¿estamos? Entonces vamos a considerar el rasgo tolerable predominante, si el paciente tiene disnea o tiene exacerbaciones. La diferencia es que el paciente de repente puede amanecer más disneico, más con broncoespasmo. Sin embargo, las exacerbaciones, de repente el paciente puede, las exacerbaciones se relacionan con infecciones respiratorias. El paciente puede estar con una neumonía o puede estar entonces exacerbado. Esa es la diferencia entre la disnea y exacerbación, que la disnea el paciente no está infectado, pues es un aumento nomás del chillido del pecho que el paciente tenga, pero no está relacionado con las infecciones sobreagregadas, ¿sí? Entonces vamos a utilice la vía, de acuerdo a eso nosotros vamos
utilizar la vía de la disnea o la vía de las exacerbaciones para tratar a nuestro paciente. Si es de la vía de la disnea, nos vamos por un camino y vemos, y si el paciente tiene exacerbaciones y tiene antecedentes de infecciones, para eso probablemente le vamos a pedir la procalcitonina y la proteína C reactiva. Entonces, si eso está alto, bueno, está el paciente probablemente con una infección sobreagregada, está de repente con una neumonía. Entonces, en este caso, el paciente está exacerbado y vamos a irnos hacia la tabla de la guía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la respuesta, vamos a ajustar nuestro tratamiento y vamos a volver a revisar. ¿Estamos? Si el paciente está en la guía de la disnea, solamente tiene disnea, entonces vamos al cuadro de la disnea. Estamos. Que el paciente puede estar recibiendo LABA o LAMA. ¿Estamos? ¿Sí? Le podríamos agregar a ese LABA o LAMA que está recibiendo, combinar LABA más LAMA. ¿Estamos? Esa sería una alternativa ideal en la escala de la disnea. Si el paciente estaba recibiendo, por ejemplo, LABA más corticoide inhalatorio, entonces tenemos dos alternativas ahí, ¿sí? Una alternativa es desescalar a LABA más LAMA. La otra alternativa es agregarle al tratamiento LAMA. Y le voy a decir cómo hacemos eso, ¿sí? Entonces, la alternativa a eso, si el paciente está recibiendo LABA más corticoides inhalatoria, una puede ser desescalar a LABA más LAMA. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos esto? Si el paciente estaba utilizando LABA más corticoide y no estaba bien indicado porque de repente el recuento de eosinófilo era menor a 100 o no estaba indicado, entonces está mal indicado los corticoides. Entonces tenemos que desescalar a LABA más LAMA. O la otra situación es que el paciente esté con neumonía. Entonces tenemos que también desescalar a LABA más LAMA. ¿Estamos? Entonces eso es lo que nos dice acá. Considere la desescalación de los corticoides inhalatorios. Vamos a cambiar si el paciente tiene neumonía o si la indicación original era inapropiada. O sea que el paciente no tenía luego indicación de hacerle LABA más corticoide. O sea que el médico que le trató mal porque no tomó en cuenta, el paciente no tenía tantas exacerbaciones, no tenía antecedentes de hospitalizaciones y se le ocurrió dar LABA más LAMA. Ocurre eso a las personas, a los médicos que no están no bien preparados, sino que no tengan ese conocimiento. Entonces, inclusive vemos muchos pacientes con EPOC que tienen LABA más corticoide y eso a veces no está bien, chicos. Tenemos que ver el número de exacerbaciones de ese paciente, tenemos que ver el recuento de eosinófilos de ese paciente y si está indicado, bueno, le vamos a indicar y si no, tenemos que suspender y desescalar a LABA más LAMA. ¿Estamos? Y otro es la neumonía. Si tiene neumonía, no darle corticoide inhalatorio. ¿Estamos? La otra posibilidad es que el paciente tenga indicado el paciente el uso de corticoides y entonces le agreguemos a la que ya tiene LAMA. Sin suspenderle su LABA y corticoides, le agregamos LAMA a ese paciente. ¿Estamos? O con la misma cosa, si el paciente ya estaba usando una triple terapia, LABA más LAMA más corticoide, y no estaba bien indicado, o el paciente tiene una neumonía, entonces vamos a desescalar otra vez a LABA más LAMA. ¿Estamos? Y eso es lo que nos dice, la misma cosa, desescalar. Y si con todo esto el paciente no está llegando a la meta, entonces vamos a considerar cambiar a dispositivo inhalador a la molecular o investigar otras causas de disnea de nuestro paciente. O sea, le vamos a mandar ya al especialista, entonces, ¿sí? Bueno, la otra alternativa es la escala de si el paciente tiene exacerbaciones. Bueno, el paciente no tiene disnea, el paciente sí tiene exacerbaciones, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer?
El paciente estaba utilizando LABA más LAMA. Estamos, y ahí tenemos otras situaciones. Le podemos agregar LABA más LAMA. Estamos. O el paciente le podemos agregar LABA más corticoide inhalatorio. ¿Estamos? Bueno, para agregar corticoides inhalatorios, entonces vamos a tener en cuenta qué cosa, como ya decíamos anteriormente, el recuento de eosinófilos. Estamos, en el caso de que el paciente tenga un recuento de eosinófilos mayor a 300, sin importar el número de exacerbaciones, le vamos a hacer LABA más corticoides. Si nuestro paciente tiene recuento de eosinófilo entre 100 y 300, ahí nos vamos a fijar en el número de exacerbaciones. Si el paciente tiene por lo menos antecedente de una hospitalización o tiene 2 exacerbaciones moderadas, entonces sí tiene indicado hacerle corticoide más LABA. O sea, mucho ojo con eso, chicos. Estamos. Entonces, en ese caso, vamos a hacerle corticoide más un beta-2 agonista de acción prolongada. Y si el paciente estaba ya recibiendo LABA más corticoide y no estaba bien indicado, porque el paciente está con neumonía o el recuento de eosinófilo es menor a 100 o no tiene las exacerbaciones ni antecedentes de hospitalizaciones, entonces vamos a desescalar a LABA más LAMA. ¿Estamos? Eso es la misma cosa que ya le dije recién. La otra alternativa es que el paciente sí tenga indicaciones de corticoide y le agreguemos al LABA más corticoide un LAMA. Eso también podría ocurrir, ¿sí? Y volvemos otra vez a la misma cosa. Si el paciente estaba recibiendo previamente LABA más LAMA más corticoide y el paciente está con neumonía, o no estaba lo indicado hacerle corticoide, entonces vamos a desescalar nuevamente a LABA más LAMA. Estamos. Y también podríamos hacer que el paciente esté recibiendo LABA más LAMA, ¿verdad? El paciente ya estaba recibiendo LABA más LAMA y el recuento de eosinófilo es mayor a 100 y el paciente tiene mayor a 2 exacerbaciones moderadas o antecedente de hospitalización, entonces le vamos a agregar un corticoide inhalatorio sin problema. ¿Estamos? ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, ya estaba luego recibiendo LABA más LAMA, ¿verdad? El paciente tiene exacerbaciones, le hacemos el recuento de eosinófilo y está entre 100 y 300, ¿sí? Y tiene mayor a 2 exacerbaciones y por lo menos antecedente de hospitalizaciones, entonces ahí le podemos agregar corticoides sin problema. Entonces ahí le hacemos LABA más LAMA más corticoide inhalatorio. Estamos. Y si a pesar de esto, el paciente ya está recibiendo LABA más LAMA más corticoide, no mejora, el paciente sigue con esa, bueno, ahí le vamos a agregar antiinflamatorio, ahí recién le vamos a agregar Roflumilax. Estamos, y cuando el FED1 esté menor al 50% del predicho y el paciente tenga bronquitis crónica, entonces le podemos ahí agregar Roflumilax al esquema, ¿sí? Al esquema. El paciente está recibiendo LABA más corticoide, entonces le agregamos Roflumilax. ¿Estamos? Si el paciente tiene antecedentes de ser exfumador, entonces en vez de agregarle Roflumilax, le vamos a agregar acitromicina. ¿Estamos? Si el paciente estaba recibiendo LABA más LAMA, ¿verdad? Y no tiene indicación de hacerle al paciente corticoide, no tiene indicación de hacerle corticoide, y el paciente tiene exacerbaciones, entonces ahí le podemos también agregar ya sea Roflumilax o acitromicina. ¿Estamos? ¿Cuándo vamos a prescribir oxigenoterapia a un paciente con EPOC? Bueno, este último y después ya dejamos, chicos.
¿Cuándo vamos a prescribir oxigenoterapia al paciente con EPOC? Cuando hay una hipoxemia arterial. Una hipoxemia arterial se define de la siguiente forma: cuando nuestra presión parcial de oxígeno sea menor a 50 milímetros de mercurio y nuestra saturación sea menor a 88. O bien, que nuestra presión parcial de oxígeno sea mayor a 55, pero menor a 60, con una insuficiencia cardíaca derecha. Estamos. Una insuficiencia cardíaca derecha. Estamos. Entonces vamos a prescribir oxigenoterapia y ajustar la dosis para mantener una saturación de oxígeno mayor o igual al 90%. Estamos. Vamos a repetir la evaluación en 60 a 90 días para evaluar lo siguiente: si continúa el estado indicada para la oxigenoterapia, si la oxigenoterapia prescrita resulta efectiva. Estamos. Y esto es lo que ya dijimos, el manejo de las exacerbaciones. Esto no necesitamos. En algunos casos, el paciente, bueno, voy a citar las exacerbaciones, después se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que lleva al empleo de un tratamiento adicional. Entonces, a eso es lo que se llama exacerbación. Exacerbación después se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que le lleve a un tratamiento adicional. La exacerbación de EPO puede ser desencadenada por varios factores y la causa más frecuente son las infecciones de las vías respiratorias. Entonces, la causa más frecuente de las exacerbaciones son las infecciones de las vías respiratorias. El objetivo del tratamiento de la exacerbación es reducir al mínimo la repercusión negativa de la exacerbación actual y prevenir episodios posteriores. Los beta-2 agonistas de acción corta, inhalados con o sin anticolinérgico de acción corta, se recomiendan como broncodilatadores iniciales para el tratamiento de las exacerbaciones agudas. Sí, porque el paciente va a estar pues, con mucho chillido, con mucha disnea, entonces sí podemos utilizar. Debe iniciarse un tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores de acción prolongada lo más pronto posible antes del alta del hospital. Estamos. Los corticoides sistémicos pueden mejorar la función pulmonar, la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación y la duración de las hospitalizaciones. Entonces, la duración del tratamiento no debe ser superior a 5 a 7 días. Estamos. O sea, por un momento nomás le vamos a dar al paciente. Los antibióticos, cuando están indicados, pueden reducir el tiempo de recuperación, reducir el riesgo de recaída temprana, el fracaso terapéutico y la duración de las hospitalizaciones. La duración del tratamiento debe ser 5 a 7 días. No se recomienda el uso de metilsantina debido a sus mayores efectos secundarios. Estamos. Entonces, leve, otra vez la misma cosa, leve, moderado. Entonces, estos son pacientes con exacerbados. Entonces, los leves tratados con tan solo broncodilatadores de acción corta, moderados tratados con SABA más antibiótico y o corticoides vía oral. Los graves, el paciente requiere hospitalización o tiene que acudir al servicio de urgencias. La evaluación de la gravedad de la exacerbación se basa en los signos clínicos del paciente. Pero estas exacerbaciones se refiere, chicos, no confunda con el anterior. Estas exacerbaciones primero, las exacerbaciones que yo les había dado hace rato son aquellos pacientes con exacerbaciones moderadas, pero que no requieren hospitalización. No confunda con estas. Son exacerbaciones que sí requiere internación. Estamos. Ausencia de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar la gravedad de las exacerbaciones cuando el paciente está hospitalizado? Frecuencia respiratoria. Cuando hay ausencia de insuficiencia respiratoria. ¿Estamos? ¿Qué hora, chicos?
Las 5 y 8 es, profe. Ah, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, el examen entonces va a entrar hasta hasta, le voy a decir, o sea, voy a alzarlo yo en la plataforma, va a entrar hasta EPOT, pero no todo, va a estar solamente hasta el cuadro que le di, ¿sí? Tratamiento farmacológico de seguimiento. Hasta ahí estaría entrando, sí, faltó muy poco, 10 diapositivas nomás ya, pero mejor ya, mejor hasta ahí nomás estamos. Entonces, para el examen sería asma, ¿qué era? Asma, eh, endo- no, perdón. No. No, Ah, perdón. ya Infarto pasó agudo de conmigo. miocardio con supradesnivel del ST. Infarto agudo de miocardio con supradesnivel Con del ST. elevación, profe. ¿Cómo? Endocarditis. Y aún con elevación del ST, endocarditis bacteriana, asma y EPOC. EPOT. EPOT, entonces hasta tiene unos cuantitos para estudiar. Ah, estudien que bien la parte que a mí me gusta mucho. ¿Se recuerdan, verdad, la fase de la coagulación que yo le di, verdad? ¿Se recuerdan, verdad? Sí. Esa me gusta un poco mucho, ese cuadro me encanta cómo se produce el proceso, la fisiología, la fisiopatología, por ejemplo. Entonces, estudien bien esa parte. Si se recuerdan, glucoproteína 1A, 1B, la glucoproteína 2B, 3A, cómo se produce la agregación, qué ocurre en esos procesos, qué ocurre en la parte, qué factores están implicados. Estudien bien esos cuadros también. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que me Gracias. quieran hacer para el examen? ¿Alguna duda, consulta? Doctor, yo lo que me quedé con una duda respecto al tratamiento Sí, de EPOC. Es que dijiste, ¿verdad? Primero que, y tenía entendido de que el corticoide se usa solamente en las exacerbaciones agudas con recuento mayor a 300 o 100, ¿verdad? sí, Pero en una diapositiva decía que en el tratamiento inicial tenía un esquema A, B, C, D, ¿verdad? Y sí. en el D decía uso de corticoides y en la otra diapositiva ya decía sí, o sea, depende de la respuesta del seguimiento, que se tenía que mantener eso. No. No, primero el tratamiento inicial te recordás, era grupo A, grupo B, B, C, grupo D. C y grupo D. En el grupo A, B, C no usás jamás el corticoide porque probablemente no, el paciente no va a tener muchas exacerbaciones, solamente en el D. Y yo puse ahí en qué caso vas a utilizar un beta 2 agonista de acción prolongada más un corticoide. También yo dije ahí, solamente vas a usar de inicio cuando vos tenés un eosinófilo, el recuento de eosinófilo mayor a 300. Ahí, sin importar el número de exacerbaciones, utilizás. ¿Entendés? ¿Escuchaste, Romy, verdad? Sí, escucha. Si tu paciente, te doy otro ejemplo, si tu paciente tiene recuento de eosinófilos entre 100 y 300, bueno, ahí vas a parar y vas a indagar cuántos son los números de exacerbaciones que tu paciente tuvo el año siguiente. Entonces le vas a preguntar cuántas veces el paciente se internó, si tuvo o no antecedentes de internación por EPOC, y también lo que vas a ver si en un año cuántas veces él tuvo exacerbaciones. Si tuvo mayor o igual a 2 exacerbaciones, entonces está indicado hacerle lava más corticoide. ¿Estamos? Entonces, ese es otro caso, que tenga mayor o igual a 2 exacerbaciones, que el eosinófilo esté entre 100 y 300, entonces a este paciente sí le podés iniciar tranquilamente lava más corticoide. El otro caso, sí, en el otro caso, si es menor a 100, tu eosinófilo eh, no le vas a iniciar corticoides, a no ser de que el paciente tenga un asma de base también, sea asmático, y después se convirtió, el paciente era también fumador y entonces se confundieron ahí las cosas y el paciente también tiene una base de EPOC, pero ahí el diagnóstico es un poco difícil. No es que sea difícil porque cuando es un asma grave y un EPOC, ahí lo que es la cuestión es un poco difícil de diagnosticar, ¿entendés? Sí, gracias, doctor.
Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme sobre el examen? ¿Qué quieren saber? ¿Qué me plantean? ¿Qué opinan? ¿No hay dudas? Y bueno, chicos, entonces la próxima semana el examen va a estar disponible entonces a la misma hora que la vez pasada. Y éxito, chicos, para el examen, ¿sí? Estamos éxito para este examen que viene. Y Gracias, doctor. nos Gracias, vamos, profe. nos vamos entonces a ver la próxima semana después del examen. Hacemos la corrección. Si hay algún tipo de duda en el examen, lo que sea, vamos a corregir y vamos a ponernos de acuerdo ahí. ¿Estamos? Y vamos a dar por una... ¿Qué? Dale, doctor, gracias. Dale, dale. Nos vemos entonces. Éxito para todos para el examen, ¿sí? Gracias, doctor. Dale, dale, nos vemos. Dale, chao, chao.